Cuando pensamos en San Agustín, imaginamos a un anciano venerable con mitra de obispo, una figura de vitral con las manos juntas en oración. Imaginamos a alguien que siempre fue santo, siempre fue sabio, siempre estuvo cerca de Dios. Nada podría estar más lejos de la verdad. El Agustín joven era un hombre apasionado, ambicioso, sensual. Vivía con una amante con quien tuvo un hijo fuera del matrimonio. Buscaba desesperadamente la fama a través de su talento como orador. Despreciaba la Biblia porque le parecía un libro simple, indigno de su intelecto refinado. Experimentó con sectas esotéricas buscando respuestas. Consultaba a astrólogos. Perseguía el placer con una intensidad que hoy llamaríamos adicción. Era, en esencia, el primer hombre moderno. Alguien que podría caminar hoy por las calles de cualquier gran ciudad y encajar perfectamente. Ambicioso como un ejecutivo de Wall Street, escéptico como un intelectual universitario, sensual como una estrella de rock, inquieto como cualquiera que haya intentado llenar su vacío interior con éxito, placer, reconocimiento, y haya descubierto que nada de eso funciona. Y es precisamente por eso que su historia importa tanto hoy. Porque si crees que tu angustia es exclusivamente moderna, si piensas que nadie en la historia ha sentido lo que tú sientes, si imaginas que la búsqueda desesperada de sentido es un fenómeno nuevo, Agustín tiene algo que decirte. Él recorrió ese camino hace 16 siglos y encontró la salida. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Has intentado llenarte con placer y sigues vacío? ¿Has perseguido el éxito profesional pensando que cuando llegaras a cierto nivel, finalmente estarías satisfecho, solo para descubrir que la cima de la montaña tiene el mismo vacío que el valle? ¿Has buscado en relaciones, en experiencias, en posesiones, en reconocimiento, algo que finalmente aquiete esa inquietud que llevas dentro? Si tu respuesta es sí, entonces Agustín es tu hermano a través del tiempo. Él hizo exactamente lo mismo. Con la diferencia de que él documentó todo el proceso en un libro extraordinario llamado Las Confesiones, el primer autobiografía psicológica de la historia occidental, un libro donde no solo cuenta lo que hizo, sino que analiza por qué lo hizo, qué estaba buscando realmente y por qué ninguna de sus búsquedas funcionó. Hoy vamos a recorrer juntos esa historia, no como un ejercicio de historia antigua, sino como un mapa para tu propia vida. Porque el viaje de Agustín desde el hedonismo hasta la santidad, desde el vacío hasta la plenitud, desde la inquietud hasta el descanso, es exactamente el viaje que muchos hoy necesitan hacer. Vas a descubrir cómo un joven brillante se perdió en los placeres de Cartago, la ciudad más decadente de su tiempo. Vas a entender por qué robó unas peras no por hambre, sino por puro placer de hacer el mal. ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza humana? Vas a conocer a Santa Mónica, la madre que lloró y oró por él durante décadas sin perder la esperanza. Vas a ver cómo Agustín alcanzó la fama y el éxito que tanto buscaba, solo para descubrir que eran cenizas en su boca. Vas a presenciar su encuentro con el obispo Ambrosio, un encuentro que comenzó por curiosidad intelectual y terminó transformando su vida. Y vas a estar presente en el jardín de Milán, en ese momento dramático donde finalmente sus cadenas se rompieron. Pero quiero advertirte algo. Esta no es una historia cómoda. Agustín es despiadadamente honesto consigo mismo y con nosotros. No oculta sus pecados, no embellece su pasado, no pretende que su conversión fue fácil. Y al escuchar su historia, quizás te veas reflejado en formas que no esperabas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios la frase: "Mi corazón también está inquieto". Ese pequeño acto será tu reconocimiento de que la búsqueda de Agustín es también tu búsqueda. Y cuando otros lean tu comentario, sabrán que no están solos en su inquietud. Dale me gusta a este video ahora mismo, no como un favor para mí, sino porque al hacerlo, el algoritmo de YouTube llevará esta historia a otras personas que hoy están donde Agustín estaba, buscando desesperadamente algo que llene el vacío. Y si aún no te has suscrito a Refugio del Alma Antigua, hazlo ahora.
Aquí exploramos la sabiduría de los grandes maestros espirituales de la historia, personas que enfrentaron las mismas luchas que nosotros y encontraron respuestas que siguen siendo válidas hoy. Ahora sí, viajemos al norte de África, al siglo IV después de Cristo, a una pequeña ciudad llamada Tagaste, donde nació un niño que cambiaría la historia del pensamiento occidental. Aurelio Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una pequeña ciudad romana en lo que hoy es Argelia. El Imperio Romano todavía dominaba el mundo mediterráneo, pero ya mostraba signos de decadencia. El cristianismo se había convertido en religión oficial apenas décadas antes, y la antigua cultura pagana coexistía incómodamente con la nueva fe. Su padre, Patricio, era un funcionario menor de la ciudad. Un pagano que valoraba sobre todo el éxito mundano y que veía en su hijo brillante la oportunidad de ascender socialmente. Patricio trabajó incansablemente para pagar la educación de Agustín, soñando con que su hijo se convirtiera en un orador famoso, un abogado exitoso, alguien que trajera honor y riqueza a la familia. Su madre, Mónica, era cristiana, una mujer de fe profunda que desde el nacimiento de Agustín oró por su conversión. Ella veía en su hijo la misma brillantez que veía Patricio, pero la interpretaba diferente. Donde Patricio veía potencial para la fama mundana, Mónica veía un alma preciosa en peligro y dedicaría décadas de su vida a interceder por esa alma. La tensión entre estos dos mundos, el pagano ambicioso del padre y el cristiano devoto de la madre, marcaría toda la juventud de Agustín. Él heredó de Patricio la ambición desmedida, el deseo de reconocimiento, el amor por los placeres de la vida. Pero también heredó de Mónica algo que tardaría años en reconocer, una inquietud espiritual que ningún éxito mundano podía satisfacer. Desde niño, Agustín mostró una inteligencia extraordinaria. Sus maestros quedaban asombrados por su capacidad para aprender, para argumentar, para expresarse con elocuencia. Pero también mostró otras características menos admirables. Era orgulloso, competitivo hasta la crueldad, incapaz de aceptar la autoridad. Odiaba las clases de griego porque le parecían aburridas y nunca dominó bien ese idioma. Prefería el latín, donde su talento natural brillaba sin esfuerzo. En las confesiones, Agustín recuerda con amargura cómo sus maestros lo golpeaban por no estudiar y cómo sus padres se reían de sus quejas. También recuerda cómo mentía, robaba dulces de la despensa, hacía trampas en los juegos para ganar. Pequeños pecados de niño que él analiza con una seriedad que puede parecer exagerada, pero que revela algo profundo. Agustín entendió que las semillas del mal adulto se plantan en la infancia. A los 17 años, con el sacrificio financiero de su padre, Agustín fue enviado a Cartago para continuar su educación en retórica. Era el equivalente a enviar a un joven brillante, pero sin formación moral, a estudiar a Nueva York o Los Ángeles, y los resultados fueron predecibles. Cartago era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano Occidental, solo superada por Roma misma. Era un centro de comercio, cultura y, sobre todo, placer. Los teatros ofrecían espectáculos provocativos. Los baños públicos eran lugares de encuentros no siempre inocentes. Las calles bullían con una energía que embriagaba a cualquier joven provinciano recién llegado. Agustín llegó a Cartago a los 17 años, sediento de experiencia. En las Confesiones describe su llegada con una frase que se ha vuelto famosa: «Llegué a Cartago, donde hervía a mi alrededor el caldero de amores vergonzosos». No tardó en sumergirse en ese caldero. Frecuentaba los teatros, donde las tragedias despertaban emociones intensas que él confundía con profundidad. Buscaba el amor, pero no el amor verdadero. Buscaba la pasión, la intensidad, el drama emocional. Quería sentirse vivo y confundía la agitación con la vida. Pronto tomó una amante. No sabemos su nombre porque Agustín nunca lo menciona en las Confesiones, un silencio que ha intrigado a los estudiosos durante siglos.
Algunos creen que era por proteger su privacidad. Otros que Agustín mismo la había olvidado en cierto sentido, tan absorto estaba en su propio drama interior. Con esta mujer tuvo un hijo, Adeodato, cuyo nombre significa dado por Dios. Agustín vivió con ella durante más de 15 años en lo que hoy llamaríamos una relación de concubinato. No se casó con ella, probablemente porque era de clase social inferior, y el matrimonio habría arruinado sus ambiciones de ascenso, pero le fue fiel mientras estuvieron juntos, en un sentido limitado de fidelidad. Académicamente, Agustín brillaba. Su talento para la retórica era evidente para todos. Ganaba debates, impresionaba a sus profesores, se posicionaba para una carrera exitosa como orador público, abogado, quizás incluso funcionario imperial. Todo lo que su padre había soñado parecía estar al alcance de su mano. Pero por dentro, algo estaba vacío. Las tragedias del teatro lo emocionaban, pero cuando terminaba la función, la emoción se evaporaba. Los placeres del cuerpo lo satisfacían momentáneamente, pero siempre dejaban un residuo de insatisfacción. El éxito académico alimentaba su orgullo, pero no llenaba ese hueco indefinible en el centro de su ser. Fue en este contexto de éxito exterior y vacío interior cuando leyó un libro que cambió todo. El Hortensio de Cicerón, una exhortación a la búsqueda de la sabiduría. Ese libro despertó en Agustín un hambre que ya no podría ignorar, el hambre de verdad, de significado, de algo más allá de los placeres que se desvanecían. De todos los episodios que Agustín narra en las Confesiones, hay uno que parece desproporcionadamente insignificante, pero que él analiza con una intensidad casi obsesiva: el robo de unas peras. Sucedió cuando era adolescente, antes de llegar a Cartago. Una noche, con un grupo de amigos, Agustín robó peras de un árbol en un huerto cercano. No las robó porque tuviera hambre, no las robó porque fueran especialmente buenas. De hecho, admite que eran inferiores a las que tenía en su propia casa. Las robó, y esto es lo que le horroriza, simplemente por el placer de hacer algo prohibido. Las tiraron a los cerdos sin comerlas. El acto en sí era el objetivo. La transgresión era la recompensa. ¿Por qué Agustín dedica páginas enteras a analizar este episodio aparentemente trivial? Porque entendió algo profundo sobre la naturaleza del mal humano. No robamos solo porque necesitamos lo que robamos. No pecamos solo porque el pecado nos da algo que realmente queremos. A veces pecamos por el puro placer perverso de pecar. Agustín se pregunta, ¿qué amé en aquel robo? No amó las peras, que no valían nada para él. No amó la ganancia, que no hubo ninguna. Lo que amó fue la transgresión misma, el sentirse libre de la ley moral, el placer oscuro de hacer algo que sabía que estaba mal. Este análisis es revolucionario. Antes de Agustín, la filosofía griega tendía a explicar el mal como ignorancia. Hacemos el mal porque no sabemos qué es el bien. Si supiéramos realmente qué es bueno, lo haríamos automáticamente. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos compartían esta visión optimista del ser humano, pero Agustín sabía por experiencia que esto era falso. Él conocía el bien, sabía perfectamente que robar estaba mal, y lo hizo de todos modos. No por ignorancia, sino por algo más oscuro, una voluntad torcida que encontraba placer en el mal mismo. Esta visión del pecado, de la voluntad humana dividida contra sí misma, de la atracción perversa hacia lo que sabemos que nos destruye, sería fundamental para todo el pensamiento occidental posterior. Pablo lo había expresado en Romanos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Agustín fue quien lo analizó psicológicamente con una profundidad sin precedentes. El robo de las peras revela algo que todos reconocemos si somos honestos. Hay algo torcido en nosotros. Algo que no se arregla simplemente con más educación o más información. Algo que necesita una transformación más profunda que cualquier cosa que podamos darnos a nosotros mismos. En la historia de la conversión de Agustín hay una figura que permanece constante a través de todas sus desviaciones. Su madre, Mónica. Mónica era una mujer extraordinaria. Casada con Patricio,
un pagano de temperamento violento, aprendió a navegar un matrimonio difícil con paciencia y sabiduría. No confrontaba directamente la ira de su esposo, sino que esperaba el momento oportuno para hablar. Su estrategia funcionó. Eventualmente Patricio se convirtió al cristianismo poco antes de morir, pero su batalla más larga y más dolorosa fue por el alma de su hijo. Desde que Agustín era niño, Mónica oró por su conversión. Cuando Agustín se fue a Cartago y comenzó su vida de placeres, ella lloró. Cuando tomó una amante y tuvo un hijo fuera del matrimonio, ella lloró. Cuando se unió a los maniqueos, una secta que ella consideraba peligrosamente herética, ella lloró más. Hay un episodio conmovedor en las confesiones. Mónica fue a ver a un obispo, suplicándole que hablara con Agustín para convencerlo de abandonar el maniqueísmo. El obispo, que él mismo había sido maniqueo en su juventud antes de convertirse, se negó. Dijo que Agustín todavía no estaba listo para escuchar, que estaba demasiado inflado por su orgullo intelectual. Mónica insistió, lloró, suplicó. Finalmente, el obispo, quizás para librarse de ella, pronunció unas palabras que se volverían proféticas. «Vete tranquila, no es posible que perezca el hijo de tantas lágrimas». Esas palabras sostuvieron a Mónica durante años. Siguió orando, siguió llorando, siguió creyendo que Dios no podía ignorar el clamor de una madre por su hijo, y tenía razón. Hay otro episodio que muestra la tenacidad de Mónica. Cuando Agustín decidió viajar a Roma para buscar mejores oportunidades profesionales, Mónica quiso acompañarlo. Agustín, quizás avergonzado de su estilo de vida, quizás simplemente queriendo libertad, la engañó. Le dijo que solo iba a despedir a un amigo al puerto y la dejó esperando en una capilla mientras el barco zarpaba sin ella. Mónica pasó la noche llorando junto al mar, pero no se dio por vencida. Eventualmente viajó a Milán, donde Agustín había conseguido una posición prestigiosa, y continuó su vigilia de oración junto a él. Lo notable de Mónica no es solo su persistencia, sino su estrategia. No sermoneaba constantemente a Agustín, no lo agobiaba con reproches. Oraba, lloraba en privado y esperaba. Entendía que la conversión no podía ser forzada desde afuera, que tenía que venir de adentro. Pero también entendía que sus oraciones estaban preparando el terreno para esa transformación interior. Para cualquier padre o madre que hoy llora por un hijo alejado de la fe, Mónica es un modelo y una esperanza. Sus lágrimas no fueron en vano. El hijo de tantas lágrimas no pereció. Durante 9 años, Agustín fue seguidor del maniqueísmo. Para entender su conversión, necesitamos entender qué lo atrajo a esta secta y por qué finalmente la abandonó. El maniqueísmo era una religión fundada por un profeta persa llamado Mani en el siglo III. Ofrecía una explicación aparentemente racional del problema del mal, el problema que más atormentaba a Agustín. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hacemos cosas que sabemos que están mal? Los maniqueos respondían con un dualismo radical. Existen 2 principios eternos, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Estas 2 fuerzas están en guerra cósmica, y el ser humano es el campo de batalla. Tu alma es un fragmento de luz divina atrapado en un cuerpo material oscuro. Cuando pecas, no es realmente tu culpa. Es la materia oscura en ti actuando contra tu voluntad. Esta doctrina era tremendamente atractiva para Agustín por varias razones. Primero, le daba una excusa para sus pecados. Si el mal era una fuerza externa que lo invadía, él no era realmente responsable. No fui yo quien pecó, podía decir, fue el principio oscuro en mí. Segundo, los maniqueos se presentaban como intelectuales sofisticados. Criticaban el Antiguo Testamento por sus historias aparentemente bárbaras. Se burlaban de la fe simple de los cristianos católicos. Para un joven orgulloso de su intelecto como Agustín, esto era muy atractivo. Tercero, los maniqueos prometían una sabiduría esotérica reservada para los iniciados. Agustín, siempre buscando algo más,
encontraba intrigante esta promesa de conocimiento secreto. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Agustín descubrió que los maniqueos eran mejores criticando a otros que explicando su propia doctrina. Cuando hacía preguntas difíciles, le decían que esperara a hablar con Fausto, un famoso obispo maniqueo que vendría pronto y resolvería todas sus dudas. Fausto finalmente llegó y Agustín quedó devastadoramente decepcionado. El famoso obispo era un orador encantador pero vacío. Cuando Agustín le planteó sus preguntas más profundas, Fausto admitió honestamente que no sabía las respuestas. El maniqueísmo, que prometía explicar todo, no podía explicar nada cuando se lo presionaba. Agustín no abandonó formalmente la secta inmediatamente, pero su fe en ella murió ese día. Quedó en un limbo espiritual, incapaz de creer en el maniqueísmo, pero igualmente incapaz de creer en el cristianismo que asociaba con la fe simple de su madre. También experimentó brevemente con la astrología, buscando en las estrellas las respuestas que no encontraba en ningún otro lugar. Pero un amigo lo convenció de la irracionalidad de esa búsqueda, y Agustín la abandonó. Al final de sus 9 años como maniqueo, Agustín estaba más perdido que nunca. Había probado la filosofía pagana, había probado el maniqueísmo, había probado la astrología. Nada funcionaba. El vacío seguía ahí, más profundo que nunca. A los 29 años, Agustín decidió que necesitaba un escenario más grande para sus ambiciones. Cartago ya no era suficiente. Roma lo llamaba. La mudanza a Roma fue motivada por razones profesionales. Agustín había oído que los estudiantes romanos eran más disciplinados que los de Cartago, que tenían la molesta costumbre de interrumpir las clases e incluso de irse sin pagar. Pero también había un deseo más profundo. Roma era el centro del mundo, y Agustín quería brillar en ese centro. Las cosas no salieron como esperaba. Apenas llegó a Roma, cayó gravemente enfermo. Estuvo al borde de la muerte, y durante su enfermedad, en un momento de debilidad, casi pidió el bautismo cristiano. Pero se recuperó, y con la salud volvió su orgullo. El momento de vulnerabilidad pasó. Descubrió que los estudiantes romanos, aunque más ordenados en clase, tenían otro problema. Cambiaban de maestro constantemente para evitar pagar las cuotas. Un problema diferente pero igualmente frustrante. Entonces llegó la oportunidad de su vida. La ciudad de Milán necesitaba un profesor de retórica oficial. Era una posición de enorme prestigio, con acceso a los círculos más elevados del poder imperial. Milán era entonces la capital efectiva del Imperio de Occidente, donde residía el emperador. Agustín compitió por el puesto y lo ganó. A los 30 años había llegado. Era el orador oficial de la corte imperial. Componía los discursos que pronunciaría el emperador. Se codeaba con la élite del poder mundial. Todo lo que su padre había soñado, todo lo que él mismo había perseguido durante años, finalmente era suyo. Y descubrió que era ceniza. En las Confesiones, Agustín describe una escena reveladora. Un día, mientras caminaba hacia el palacio para pronunciar un discurso ante el emperador, un discurso lleno de mentiras aduladoras que todos sabían que eran mentiras, pasó junto a un mendigo borracho que reía feliz. Agustín se detuvo, golpeado por la ironía. Él, el orador famoso, el hombre de éxito, iba camino a mentir elaboradamente para ganar más favores y estaba angustiado. El mendigo borracho no tenía nada, pero tenía algo que Agustín no tenía: alegría. Por supuesto, Agustín reconoce que la alegría del borracho era falsa y pasajera, pero la comparación le dolió. ¿De qué servía todo su éxito si no le daba paz? ¿De qué servía su fama si por dentro seguía vacío? Este es el momento que muchos experimentan hoy. Trabajan toda su vida para alcanzar cierto nivel de éxito, pensando que cuando lleguen serán felices. Y cuando llegan, descubren que la felicidad no estaba ahí. El éxito era real, pero la satisfacción prometida era un espejismo. Agustín había llegado a la cima del mundo romano, y desde esa cima solo podía ver lo vacío que estaba todo. En Milán, Agustín encontró algo que no esperaba, o mejor dicho, a alguien. Ambrosio era el obispo de Milán,
uno de los hombres más influyentes del mundo cristiano. Un exgobernador romano convertido en líder de la Iglesia combinaba la sofisticación intelectual con una fe genuina. Era exactamente el tipo de cristiano que Agustín no sabía que existía. Agustín comenzó a asistir a las predicaciones de Ambrosio. No iba por razones espirituales, sino profesionales. Quería estudiar su técnica oratoria. Ambrosio era famoso por su elocuencia, y Agustín, como profesor de retórica, quería analizar qué lo hacía tan efectivo. Pero algo extraño sucedió. Mientras Agustín escuchaba la forma, el contenido se colaba. Iba a admirar el estilo, pero empezó a considerar la sustancia. Las objeciones que los maniqueos habían planteado contra el Antiguo Testamento, esas críticas que Agustín había aceptado durante años, comenzaron a desmoronarse bajo la interpretación alegórica de Ambrosio. Ambrosio mostraba que los pasajes que parecían absurdos o inmorales tenían significados más profundos cuando se leían correctamente. La Biblia que Agustín había despreciado por simple revelaba profundidades que él no había sospechado. Agustín quedó intrigado. No convencido todavía, pero intrigado. Por primera vez, el cristianismo le parecía intelectualmente respetable. No era solo la fe de campesinos ignorantes como él había asumido. Era una tradición con profundidad filosófica genuina. Mónica, que había seguido a su hijo hasta Milán, estaba encantada. Veía a Ambrosio como el instrumento de Dios para la conversión de Agustín. Se hizo devota, seguidora del obispo, asistiendo a todas sus celebraciones. Pero la conversión de Agustín no sería tan simple. Aceptar intelectualmente que el cristianismo podría ser verdadero era una cosa. Cambiar su vida para vivirlo era otra completamente diferente. Y ahí estaba el verdadero obstáculo. Agustín comenzó a leer filosofía neoplatónica, particularmente a Plotino. Descubrió en estos filósofos paganos conceptos que lo ayudaron a entender la realidad espiritual de una manera que el materialismo maniqueo nunca pudo. Aprendió a pensar en Dios no como un ser material muy grande, sino como realidad espiritual infinita. Estas lecturas lo acercaron al umbral del cristianismo. Pero todavía no podía cruzar, porque el problema no era solo intelectual, era moral, y Agustín lo sabía perfectamente. A los 31 años, Agustín estaba en crisis total. Intelectualmente, ya no podía rechazar el cristianismo. Había leído suficiente, pensado suficiente, escuchado suficiente a Ambrosio. El cristianismo era verdadero, o al menos tan probable como cualquier otra opción disponible. Su escepticismo académico había sido derrotado, pero emocionalmente, moralmente, no podía dar el paso. ¿Por qué? El problema era el sexo, o más precisamente, el problema era la renuncia al sexo fuera del matrimonio que el cristianismo exigía. Agustín había vivido con su amante durante 15 años. Cuando su madre arregló un matrimonio ventajoso para él, con una heredera de buena familia, la amante fue enviada de regreso a África. Agustín describe cómo ella juró no estar nunca con otro hombre. Él describe su propio dolor por la separación, pero no describe ninguna intención de ser igualmente casto. De hecho, mientras esperaba que su prometida tuviera edad legal para el matrimonio, era apenas una niña, tomó otra amante. El hábito era más fuerte que el dolor. En las confesiones, Agustín es brutalmente honesto sobre su situación. Sabía que el cristianismo era verdadero, sabía que estaba viviendo mal, sabía que necesitaba cambiar, pero no quería cambiar. O más precisamente, parte de él quería y parte de él no quería. Esta es la famosa frase que resume su estado. Dame castidad, Señor, pero todavía no. Quería la paz que veía en los cristianos genuinos, quería la certeza que la fe ofrecía, quería liberarse de la tiranía de sus deseos. Pero también quería seguir satisfaciendo esos deseos. Las dos voluntades luchaban dentro de él, desgarrándolo. Esta experiencia de la voluntad dividida es uno de los grandes aportes de Agustín a la psicología occidental. Antes de él, los filósofos asumían que la voluntad era una. Si sabías que era bueno, lo querías automáticamente. Pero Agustín demostró por experiencia
que podemos querer y no querer algo simultáneamente, que el alma humana está en guerra consigo misma. La crisis se intensificó. Agustín ya no podía vivir ni como pagano ni como cristiano. El camino viejo era insoportable, pero el camino nuevo parecía imposible. Estaba paralizado en el umbral, incapaz de retroceder, pero igualmente incapaz de avanzar. Fue en este estado de crisis extrema cuando llegó la visita que precipitaría todo. Un día Agustín recibió la visita de un compatriota africano llamado Ponticiano. Era un funcionario imperial, un cristiano devoto, y venía a hablar de asuntos oficiales. Pero la conversación tomó un giro inesperado. Ponticiano notó un libro de las cartas de Pablo sobre la mesa de Agustín. Sorprendido gratamente de encontrar a Agustín leyendo las Escrituras, comenzó a hablar de cosas espirituales, y entonces contó una historia que atravesó el corazón de Agustín como una espada. Habló de Antonio de Egipto, el padre del monasticismo cristiano. Contó cómo Antonio, un joven rico, había escuchado en la iglesia el pasaje donde Jesús dice: «Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme». Y cómo Antonio había hecho exactamente eso, abandonando todo para vivir como ermitaño en el desierto. Luego Ponticiano contó algo aún más impactante. Recientemente, en la corte imperial de Trier, dos funcionarios jóvenes como Agustín habían leído la historia de Antonio. Y ahí mismo, en ese momento, habían decidido abandonar sus prometedoras carreras para convertirse en monjes. Habían dejado todo: el poder, el dinero, incluso sus prometidas. Agustín escuchó estas historias con creciente agitación. Estos hombres no eran genios, no eran filósofos, eran funcionarios ordinarios como él, y habían hecho lo que él no podía hacer. Habían dado el salto que él no se atrevía a dar. Cuando Ponticiano se fue, Agustín explotó. Se volvió hacia su amigo Alipio, que estaba con él, y gritó: «¿Qué nos pasa? ¿Qué es esto que has oído? Los indoctos se levantan y arrebatan el cielo, y nosotros, con toda nuestra ciencia, mira cómo nos revolcamos en la carne y la sangre». Salió corriendo al jardín de la casa. Alipio lo siguió alarmado por su estado. Agustín caminaba de un lado a otro, llorando, golpeándose la frente, arrancándose el pelo. Toda la tensión de años explotaba finalmente. Se alejó de Alipio, buscando soledad para llorar sin testigos. Se arrojó bajo una higuera y dejó salir todo el dolor acumulado, lágrimas de años de frustración, de guerra interior, de querer y no poder, de saber y no hacer. Y entonces escuchó algo. Desde algún lugar cercano, quizás una casa vecina, llegó una voz infantil cantando. No era una canción que Agustín conociera. Las palabras eran simples, repetidas como un estribillo. Tole, leje, tole, leje. Toma y lee, toma y lee. Agustín dejó de llorar. Escuchó. La voz repetía la misma frase una y otra vez. Tole, leje. Al principio pensó que era un juego de niños, pero no podía recordar ningún juego con esas palabras. Y entonces, como un rayo, recordó la historia de Antonio. Antonio se había convertido al escuchar un pasaje de las Escrituras leído al azar. ¿Podría ser esto una señal similar? Se levantó rápidamente, volvió donde estaba Alipio, tomó el libro de las cartas de Pablo que había dejado ahí, lo abrió al azar y leyó el primer pasaje que sus ojos encontraron. Era Romanos 13, versículos 13 y 14. No en banquetes ni borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la carne y sus concupiscencias. No necesitó leer más, no quiso leer más. En ese instante, todo cambió. Agustín describe que una luz de certeza inundó su corazón. Todas las tinieblas de la duda se disiparon. La batalla que había librado durante años terminó en ese momento. Las cadenas que lo habían atado se rompieron. Marcó el pasaje y le mostró el libro a Alipio. Su amigo leyó el siguiente versículo, sobre acoger al débil en la fe, y lo aplicó a sí mismo. Ambos habían sido transformados.
entraron a la casa y le contaron todo a Mónica. Ella, que había llorado tantos años por este momento, estalló en alabanzas a Dios. El hijo de tantas lágrimas finalmente había vuelto. Es importante notar lo que Agustín experimentó y lo que no experimentó. No describe visiones celestiales ni voces audibles de Dios. Una voz de niño, un libro, un pasaje bíblico. Instrumentos ordinarios que Dios usó de manera extraordinaria. Tampoco describe que todos sus problemas desaparecieron instantáneamente. La transformación fue real, pero gradual. Todavía tendría luchas, tentaciones, dificultades, pero algo fundamental había cambiado. La dirección de su vida se había invertido. Ya no huía de Dios, ahora corría hacia Él. La fecha era agosto del año 386. Agustín tenía 31 años. La primera mitad de su vida, la mitad perdida, había terminado. La segunda mitad, dedicada completamente a Dios, estaba por comenzar. Después de su conversión, Agustín renunció a su cátedra de retórica. Ya no podía seguir enseñando el arte de la mentira persuasiva. Se retiró con un grupo de amigos y familiares a una villa en Casiciaco, donde pasaron meses en discusiones filosóficas y preparación para el bautismo. En la Pascua del año 387, Agustín fue bautizado por Ambrosio en Milán, junto con su amigo Alipio y su hijo Adeodato. Mónica estaba presente, radiante de alegría. La obra de sus lágrimas y oraciones finalmente había dado fruto. Decidieron regresar a África. Agustín quería establecer una comunidad monástica en su tierra natal, vivir una vida de oración, estudio y servicio. Pero antes de embarcarse, mientras esperaban un barco en el puerto de Ostia, sucedió algo extraordinario. Una tarde, Agustín y Mónica estaban solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde se hospedaban. Conversaban sobre la vida eterna, sobre qué tipo de felicidad esperaba a los santos. La conversación fue elevándose, dejando atrás las cosas terrenales, ascendiendo en contemplación. Agustín describe cómo juntos fueron subiendo mentalmente más allá de los cielos físicos, más allá de los ángeles, hasta tocar brevemente por un instante la sabiduría eterna misma. Fue una experiencia mística compartida, un momento de éxtasis donde madre e hijo tocaron juntos el borde del cielo. Cuando volvieron en sí, Mónica dijo algo que resultaría profético. «Hijo, por lo que a mí toca, ya ninguna cosa me deleita en esta vida. ¿Qué hago aquí y por qué estoy aquí? No lo sé, ya he consumado mi esperanza en este siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme algún tanto en esta vida: verte cristiano católico antes de mi muerte. Dios me ha concedido esto con creces. ¿Qué hago aquí?» 5 días después, Mónica cayó enferma con fiebre. 9 días después, murió. Tenía 56 años. Agustín quedó devastado. Luchó contra las lágrimas pensando que un cristiano no debería llorar por quien había muerto en paz con Dios. Pero finalmente, solo en la noche, dejó fluir las lágrimas que había contenido. Lloró por su madre, pero también por sí mismo, por la herida de haber perdido la compañera de su vida. En las Confesiones, escrito años después, Agustín pide oraciones por Mónica. A pesar de su santidad, él pide que sus lectores rueguen por ella, porque ningún mortal puede estar completamente seguro de su salvación. Es un pasaje conmovedor que muestra tanto la humildad de Agustín como la profundidad de su amor filial. Mónica fue enterrada en Ostia. Agustín finalmente regresó a África sin ella, llevando consigo su legado de fe persistente y amor incondicional. De vuelta en África, Agustín estableció una pequeña comunidad monástica en Tagaste, su ciudad natal. Quería vivir en retiro, en oración y estudio, pero Dios tenía otros planes. En el año 391, Agustín visitó la ciudad costera de Hipona. Durante una celebración en la iglesia, el anciano obispo Valerio mencionó que necesitaba un presbítero que lo ayudara. La congregación, reconociendo a Agustín, lo agarró físicamente y lo presentó ante el obispo. Fue ordenado sacerdote prácticamente a la fuerza, llorando mientras lo consagraban. 4 años después,
se convirtió en obispo de Hipona. Tendría ese cargo durante los siguientes 35 años, hasta su muerte. Como obispo, Agustín predicaba casi diariamente, atendía disputas legales, ya que en esa época el obispo funcionaba como juez civil para su comunidad. Cuidaba de los pobres, lidiaba con conflictos doctrinales y escribía, incansablemente escribía. La producción literaria de Agustín es asombrosa. Escribió cientos de cartas, cientos de sermones, tratados teológicos, comentarios bíblicos, obras filosóficas. Se calcula que escribió más de 5 millones de palabras que han sobrevivido y probablemente mucho más que se perdió. Sus obras enfrentaron las grandes controversias de su tiempo. Contra los maniqueos defendió la bondad de la creación y la unidad de Dios. Contra los donatistas defendió la unidad de la Iglesia. Contra los pelagianos defendió la necesidad absoluta de la gracia divina para la salvación. Pero su obra más monumental fue La ciudad de Dios, escrita después del saqueo de Roma por los godos en el año 410. Los paganos culpaban al cristianismo por la caída de Roma. Los dioses antiguos estaban castigando al imperio por abandonarlos. Agustín respondió con una obra maestra de filosofía de la historia. En La ciudad de Dios, Agustín distingue entre la ciudad terrenal, construida sobre el amor propio, y la ciudad celestial, construida sobre el amor a Dios. Las dos ciudades coexisten en la historia, entremezcladas hasta el juicio final. Los imperios suben y bajan, pero la ciudad de Dios permanece. Este mensaje resuena poderosamente hoy. Vivimos en tiempos donde las instituciones que parecían eternas se tambalean, donde la civilización occidental muestra signos de decadencia, donde el futuro parece incierto. Agustín nos recuerda que nuestra esperanza nunca debió estar en las ciudades terrenales. La única ciudad que permanece es la que Dios edifica. Agustín murió el 28 de agosto del año 430, a los 75 años. Los vándalos estaban sitiando Hipona. El mundo romano que él había conocido se derrumbaba. Pero Agustín murió en paz, habiendo encontrado lo que buscó toda su vida. En sus últimos días, pidió que le colocaran los salmos penitenciales en la pared junto a su cama. Quería morir como había vivido después de su conversión, reconociendo su pecado, confiando en la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseña la vida de Agustín hoy? Primero nos enseña que la angustia que sentimos no es nueva. El vacío que experimentas cuando alcanzas el éxito y descubres que está hueco. Agustín lo experimentó hace 16 siglos. La adicción al placer que nunca satisface, él la conoció íntimamente. La guerra interior entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces, él la libró durante años. No estás solo. No eres el primero en sentir lo que sientes. Y si Agustín encontró la salida, tú también puedes encontrarla. Segundo, nos enseña que no hay paz fuera del diseño para el que fuimos creados. Puedes buscar en el placer, en el éxito, en el reconocimiento, en el conocimiento, en las relaciones. Puedes acumular experiencias, posesiones, logros, y todo eso te dejará vacío, porque fuiste creado para Dios, y solo en Él encontrarás descanso. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. Esta es la verdad fundamental que Agustín descubrió y que sigue siendo verdad hoy. Tercero, nos enseña que nunca es demasiado tarde. Agustín tenía 31 años cuando se convirtió, después de una vida de pecado deliberado. Mónica oró por él durante décadas antes de ver respuesta. La conversión vino cuando Dios quiso, no cuando Agustín lo planificó. Si has vivido alejado de Dios, si has probado 1000 caminos falsos, si has hecho cosas de las que te avergüenzas, la historia de Agustín es esperanza para ti. El mismo Dios que lo transformó puede transformarte. Quiero terminar con las palabras más famosas de Agustín después de su frase inicial. Palabras que escribió mirando hacia atrás a todos esos años perdidos, a todas esas búsquedas vacías, a todo ese tiempo corriendo en la dirección equivocada. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva.
Tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo afuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no existiesen en ti, no existirían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora suspiro por ti. Gusté de ti, y ahora siento hambre y sed. Me tocaste, y me abracé en tu paz. Esas palabras pueden ser tuyas. El Dios que Agustín finalmente encontró te está buscando ahora mismo, no afuera, en los logros y placeres del mundo, sino adentro, en el centro de tu ser, donde Él siempre ha estado esperando. Tu corazón está inquieto. Esa inquietud es su llamada. Esa insatisfacción es su invitación. Ese vacío es el espacio que solo Él puede llenar. Deja de correr hacia afuera, vuelve hacia adentro. Deja de buscar en las criaturas lo que solo el Creador puede dar. Deja de gritar, todavía no, al Dios que te ofrece libertad. Toma y lee. La voz que Agustín escuchó en el jardín te habla también a ti. Si este video ha tocado algo en tu corazón, escribe en los comentarios: tarde te amé, pero te amo. Esa será tu declaración de que la búsqueda ha terminado, que finalmente estás listo para descansar en aquel para quien fuiste creado. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita escuchar esta historia. Tu amigo vacío, tu familiar inquieto, ese conocido que parece tenerlo todo pero no tiene paz. La historia de Agustín puede ser la luz que los guíe a casa. Suscríbete a Refugio del Alma Antigua. Aquí seguimos explorando las vidas de santos y pensadores que encontraron lo que todos buscamos. Sus historias son lámparas para nuestros pies en ti